Cordial saludo, soy el estudiante Wilmer Andrés Marcillo Arévalo. A continuación, pues procedo a identificarme acá, como aparece en mi cédula, ¿cierto? Para que se vea que es verídico la persona que está haciendo el video. Bueno, a continuación, pues voy a realizar una práctica en el laboratorio, ¿cierto? Aquí en el laboratorio virtual. Entonces vamos a proceder a hacer unos ejercicios, los que están en la siguiente guía. Entonces dice, construir un circuito para encender una bombilla. Explicar lo que sucede con el brillo de una bombilla cuando se cambia el voltaje en la fuente. Entonces, a continuación, pues encontramos acá, ¿cierto? Primero que todo, pues vamos a tomar acá una batería, ¿cierto? Posteriormente tomamos los cables, ¿cierto? Y vamos a tomar también pues la bombilla, que es la cual vamos a conectar. Tomamos el cable acá. Entonces hacemos la primera conexión. Tomamos nuevamente otro cable acá. Posteriormente otro cable y hacemos la conexión. Vamos a colocarle aquí un interruptor. Tomamos un cable nuevamente y hacemos la unión. Eh, Conectamos y efectivamente pues este es un circuito en serie, el cual nos indica acá que el voltaje en este momento está en 9 voltios y esta sería la luminosidad de la bombilla. Si nosotros aumentamos, ¿cierto?, el voltaje, obviamente que esto va a iluminar más la bombilla, como lo podemos mirar en nuestra imagen. ¿Listo? Eso es lo que sucede cuando aumentamos el voltaje. Mermamos y efectivamente va mermando la luminosidad. El siguiente ejercicio dice, construye un circuito para que encender dos bombillas. Indicar la forma en que se debe conectar las dos bombillas en un circuito de modo que, si una bombilla está desconectada, ambas bombillas se desconecten. Si una bombilla está desconectada, la otra bombilla permanezca encendida. Entonces, para hacer ese primer ejercicio, pues, bueno, vamos a quitar esto acá. eh, a quitar la bombilla, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, pues voy a colocar las dos bombillas en, en serie nuevamente. Lo voy a hacer en circuito en serie, ¿cierto? Entonces acá coloco la primera bombilla. Hacemos la conexión acá. Saco el segundo bombillo, ¿cierto? Aquí. Uno acá. Y vuelvo a unir acá. ¿Listo? Efectivamente, pues la luminosidad me encienden las dos bombillas, ¿cierto? Entonces ahí están encendiendo las dos bombillas. Si nosotros hacemos un corte acá, ¿cierto? Cortamos o nos hay una falla en este circuito como está en serie, ¿cierto? Entonces automáticamente estos se nos van a apagar las dos bombillas porque están en serie, ¿listo? Para que no nos suceda esto, pues como dice el ejercicio a continuación, dice diseñe una, que una bombilla se desconecte y la otra bombilla permanezca encendida. Entonces, para hacer esto, pues vamos a hacer un circuito, pero en paralelo. ¿Listo? Entonces vamos a quitar esto acá, quitamos acá, ¿cierto? Quitamos acá, vamos aquí a ver qué podemos usar. Entonces vamos a tomar pues las dos bombillas, vamos a hacerlo acá, quitamos este acá, listo. Tomamos la otra bombilla, listo. Vamos a empezar a unir nuestras puntas, los cables, ¿cierto? Vamos acá, otro cable, esto lo eliminamos, esto no nos sirve. Conectamos acá, posteriormente vamos a subir este cable aquí, vamos a quitar el interruptor, conectamos este acá, ¿cierto? Y conectamos otro cable aquí. Automáticamente pues se nos van a prender las dos bombillas, ¿cierto? Porque podemos mirarlo. Vamos a bajarle un poquito la intensidad para que se mire la diferencia. Ahí están las dos bombillas prendidas, ¿cierto? Voy a correr un poco hacia acá. Me disculpan ahí un poquito la interfaz. Listo, ahí, gracias.
Eh, Ahí podemos darnos cuenta, aumentamos el voltaje, pues si efectivamente las bombillas comienzan a iluminar más. El ejercicio nos dice que cuando apaguemos una de ellas, pues continúe la otra encendida. Como cada quien en este circuito tiene su corriente, su voltaje individual, entonces pues podemos darnos cuenta que al apagar acá, ¿cierto? Al desconectar o al haber encontrado una falla acá, efectivamente el siguiente bombillo queda encendido y este de acá se nos queda apagado, como dice el ejercicio. A continuación dice diseñar un circuito con dos resistencias conectadas en serie y otro circuito con dos resistencias conectadas en paralelo. Cada circuito debe tener una fuente de voltaje. Comparar lo que sucede con la corriente y el voltaje a través de cada resistencia para cada circuito utilizando los medidores virtuales de corriente y voltaje. Entonces, en primer lugar, pues vamos a hacer el circuito en serie, ¿cierto? Tenemos acá, pues vamos a reutilizar estos componentes que tenemos acá, vamos a hacer en serie. Él nos dice que debemos tener dos resistencias, vamos a colocar la una aquí, damos esto acá, simplemente acá, vamos a colocar por acá otra resistencia, ¿cierto? Listo, ahí ya comienza a circular. Entonces nos dice que con los medidores, excúseme, vamos a colocar por aquí, vamos a colocar este medidor de corriente para mirar qué corriente nos está corriendo. Listo. Entonces aquí dice que la corriente es 0.7 amperios. Vamos a mirar el voltaje, ¿cierto? Qué voltaje tenemos en las terminales. Entonces miramos acá que el voltaje que tenemos inicialmente, ¿cierto? Son 15 voltios, ¿cierto? Entonces vamos a mirar en esta resistencia que el voltaje que está pasando acá es 7.5 y en el otro también igualmente vamos a mirar y nos dice, perdón, aquí como está mal conectado, pues hicimos mal, nos entrega menos. Esta es la situación. 7.50, es decir, que el voltaje se nos está repartiendo de manera igual en las diferentes resistencias que colocamos. Y la corriente, sí, efectivamente, pues vamos a mirar acá, vamos a medir la corriente, ¿cierto? Que efectivamente, donde nosotros coloquemos la corriente va a ser igual de 0.7. Donde coloquemos a medir nuestra corriente, pues aquí está diciéndonos que esa es la corriente que está circulando. ¿Listo? El otro nos dice que debemos de hacer un circuito en paralelo con las dos resistencias, ¿cierto? Para mirar qué sucede. Entonces vamos a construir el circuito en paralelo. Vamos a colocarle acá. Vamos a hacer a este para que sea un poquito más. A ver si le colocamos acá a cada uno su respectiva medidor de corriente ahí para mirarlo, por favor, para detallarlo. Vamos a tomar resistencia. El otro medidor de corriente. Entonces nos toca eliminar todo. Listo. Como podemos darnos cuenta, pues este es un circuito en paralelo, ¿cierto? Y entonces nos dice que, vamos a mirar acá, nos dice que debemos de mirar, vamos a colocarlo en 20 el voltaje, listo. Vamos a medir el voltímetro, con el voltímetro acá, ¿cierto? ¿Qué voltaje nos está indicando acá? Dice que son 15 voltios los cuales nos está arrojando la batería, ¿cierto? Y entonces la corriente dice que se divide, vamos a mirar el voltaje acá, ¿cierto? En este siguiente, miramos los terminales y efectivamente, hacemos la conexión,
Bien, y dice que en cada resistencia tiene 15 voltios, es decir, que el voltaje sigue el mismo en todas sus terminales, ¿cierto? Lo que varía, como podemos darnos cuenta acá, es la corriente, que aquí tenemos 1,50 amperios, acá tenemos 0,50 amperios, para un total de 2,25 amperios. Muchas gracias, espero sea de su comprensión, pues ese es el ejercicio que debemos realizar. Muchas gracias.